Mikhail Gorbachev, el último presidente de la Unión Soviética, muerto en Moscú a los 91 años. El hombre que cambió el mundo tenía una certeza: no se podía vivir como se vivía bajo el comunismo, era imposible. Y hablaba del comunismo con rostro humano, sin tener en cuenta que en esta vida hay contradicciones absolutamente insalvables. Y por primera vez, los que vivíamos bajo eso que llamaban entonces el socialismo, veíamos un líder comunista que sonreía, un líder comunista que podía conectar con la gente, que se atrevía a hablar de reforma política y transparencia informativa. En noviembre de 2019 escribí que el muro de Berlín se vino abajo, pero los cubanos no vimos la alegría inmensa de la gente pasando al otro lado, ni detectamos esa electricidad estática de los que a martillazos la emprendían contra el muro. Pero el estrépito del derrumbe de ese muro nos llegó de alguna manera, de la peor manera posible: hambre y represión. Cuba había dejado de ser un protectorado soviético y también se derrumbaba. Solo que el de Cuba es un derrumbe que no cesa, como un gerundio mal puesto o un verbo en infinitivo que no termina de sonar jamás, ni de funcionar en un escrito, ni tampoco en la vida. Comienza Camilo, que hablando se entiende la gente. Con esa marca de nacimiento color vino en la frente, Mikhail Gorbachev fue una de las figuras más fáciles de reconocer en la política del siglo XX. Sus intentos de reformar la Unión Soviética y su papel en el fin de la Guerra Fría lo convirtieron en una de las figuras más influyentes también. De joven, Gorbachev estudió Derecho en la Universidad Estatal de Moscú. Es allí donde conoció y se casó con su compañera de estudios, Raisa Titorenko. Luego se forjó una carrera en el Partido Comunista. Finalmente, a los 54 años, se convirtió en su secretario general, el líder de la Unión Soviética. Desempeñando esos papeles, Gorbachev y su esposa rompieron el molde. Él por su naturaleza carismática y extrovertida, Raisa por su estilo al vestir y por la elegancia no antes vista en una primera dama soviética. Pero la vasta nación comunista que gobernaban estaba al borde de la crisis. En medio de la escasez de alimentos y bienes de consumo, la economía de mando y control soviético estaba llegando a un punto muerto. También había alarma por la respuesta aparentemente lenta de las autoridades soviéticas al desastre nuclear de Chernóbil. Gorbachev intentó arreglar las cosas con lo que llamó perestroika y glasnost, reformas que revolucionarían el sistema soviético. Creé estas reformas y tomé como guías la libertad y la democracia sin derramamiento de sangre, para que el pueblo dejara de ser arreado como ovejas, dirigido por un pastor, y así se convertirían en ciudadanos. También hubo una revolución en las relaciones con Occidente. Cara a cara con el presidente de Estados Unidos, Ronald Reagan, Gorbachev hizo una propuesta impresionante: eliminar todos los misiles nucleares en poder de las dos superpotencias. Fue el principio del fin de la Guerra Fría. Pronto caería el muro de Berlín y después de un golpe fallido a manos de los intransigentes en Moscú, la propia Unión Soviética se disolvió y Gorbachev renunció. Por la presente, suspendo mis actividades en el cargo de presidente de la URSS. En 1999 perdió al amor de su vida, su esposa Raisa, después de 46 años de matrimonio, quien murió de leucemia. Pero no fue un amor perdido entre muchos rusos, y Gorbachev, para muchos de sus compatriotas, siempre será el hombre que permitió que el gran imperio soviético colapsara, exponiendo a millones a dificultades y humillaciones. Incluso el propio Gorbachev expresó su pesar. Luché lo mejor que pude para defender la Unión Soviética, pero fracasé. Sin embargo, en Occidente fue venerado y celebrado como un gran estadista. Recibió el Premio Nobel de la Paz, alguien que jugó un papel decisivo en el fin de la Guerra Fría, desactivando de manera pacífica el enfrentamiento más peligroso del siglo XX. Erich de la Fuente es profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad Internacional de la Florida y mi primer invitado esta noche. Profesor, bienvenido. ¿Cómo está usted? Muy buenas noches, Camilo. Gracias por la invitación. A esta hora, incluso los adversarios ideológicos de Gorbachev, esos que todavía echan de menos el muro de Berlín, admiten que Gorbachev fue algo más, muchísimo más que un político reformista. ¿Cómo lo ve usted?
Mira, sin duda, Mikhail Gorbachev es una persona trascendental que realmente llevó a cabo transformaciones históricas y como todas personas trascendentales en transformaciones históricas tienes aquellos que lo admiran y aquellos que son detractores, pero no cabe duda que hubo no solo una Unión Soviética antes y después una Rusia diferente, cambió el mapa político no solo en Europa Oriental, pero en todo el mundo, cambió las relaciones con Estados Unidos y realmente el Premio Nobel de la Paz que adquiere viene de la mano de que las tensiones que se vivieron por décadas entre Estados Unidos y Rusia y la Unión Soviética realmente fueron calmadas, ya hacía esa referencia a ese pacto que hubo para disminuir las armas nucleares y también trató de forjar mejores relaciones. Una aseveración que es la de William Todman, que es biógrafo del ex líder comunista. Le voy a citar para que usted la comente. La Unión Soviética se vino abajo justo cuando Gorbachev debilitó al Estado e intentó todo para fortalecer al individuo. ¿Esto es cierto o esto es falso? Mira, lo importante para entender sobre Mikhail Gorbachev es que era una persona que no quería desmantelar realmente a la Unión Soviética. Esa no era su intención. Su intención era glasnost, que es más transparencia o apertura en ruso, y perestroika, que quiere decir reestructuración. Él entendía que el modelo era un modelo fallido económicamente, tecnológicamente, que también las aventuras internacionales de la Unión Soviética no podían sostenerse, por eso una de las grandes cosas que hace es retirarse de Afganistán, retirar ayuda a Cuba, por ejemplo, una serie de cosas que se llevaron a cabo a partir de él y después y en otras partes del mundo. Pero Gorbachev es una figura compleja, porque por un lado trató de tener más apertura, más libertades dentro del país, también para muchas de las repúblicas internamente de la Unión Soviética, pero quería mantener el sistema. Y eso fue la cosa que lo hizo realmente que no fuera, que tuvieran violencia en ambos lados. La línea dura no lo quería, intentó un golpe de Estado que se trató en 1991, acabó también con su dimisión, que dimitió después, pero también los reformistas pensaban que no estaba siendo suficiente. Así que esto pasa. Y por ejemplo, te doy el ejemplo de Chernobyl. Cuando pasa la catástrofe de Chernobyl, el Kremlin estuvo callado, se demoró mucho en reaccionar. Eso costó muchas vidas, especialmente en Ucrania. Pero fue también el mismo Kremlin de Gorbachev que después decidió, mira, nosotros tenemos que abrir y dejar saber lo que pasó aquí, ¿no? Que haya escrutinio público, etcétera. Una cosa importante de Gorbachev, Camilo, fue el primer realmente líder soviético que era más afable, más cerca al pueblo. Había una gran distancia entre los líderes soviéticos y Gorbachev era el primero que venía, hablaba con los trabajadores, tenía una personalidad muy carismática, ¿no? Que podía acercarse a las personas. Pero la historia, claro, la historia en el occidente se ve como un gran héroe que cambió. En Rusia no es visto como la figura ligada a la caída de la Unión Soviética, pero en gran parte yo creo que su crítica también es de hoy no entender que el sistema se estaba cayendo de todas maneras, ¿no? Pero la economía fue muy, se deterioró mucho y por eso has visto esos tiempos como tiempos duros económicamente y caóticos dentro de Rusia. ¿Cree usted que en su fuero interno, puertas adentro, en la absoluta intimidad, y de acuerdo, o sea, hago la pregunta no por el lado especulativo, sino por lo que dejó escrito, por lo que ha dicho en entrevistas, había dicho en entrevistas en los últimos 20, 30 años, ¿cree usted que en su fuero interno Mikhail Gorbachev creía que podía reformar uno de los peores sistemas represivos de la historia de la humanidad, solo comparada con el sistema de los nazis? Yo creo que lo que él estaba tratando de hacer era, él de cierta manera era visionario. Él quería que las repúblicas que estaban dentro de la Unión Soviética tuvieran más autonomía, más independencia, pero que fueran parte de un sistema. De cierta manera, no quiero compararlo con una Unión Europea, pero quería un tipo de unión donde las repúblicas tuvieran mucho más autonomía, pero se hubieran mantener. Pero él no pudo tener, no se podía imaginar que lo que estaba despertando era un nacionalismo en muchos de estos lugares que querían independencia, que las libertades que venían fueron muy bienvenidas por un lado, pero económicamente el país estaba, la transición de la Unión Soviética era muy difícil con Gorbachev o con cualquier otra persona, y él por lo menos reconoció que el sistema realmente se estaba cayendo en gran parte y tuvo que tomar un riesgo muy grande para tener ese tipo de relación con Estados Unidos, con la Gran Bretaña de Margaret Thatcher, con otros líderes del occidente, donde él realmente su personalidad y la de su esposa, que fue una persona muy importante también, que estuvo con él más de 4 décadas, fueron importantes. Pero internamente
habían líneas muy fuertes y le tratan de dar un golpe de Estado en 1991 y eso acaba, aunque no funcionó, acaba dimitiendo y sale la figura de Boris Yeltsin y lleva a unos años de realmente caóticos dentro de Rusia y de problemas económicos grandes porque la transición de tantos años de un sistema totalmente controlado por el centro a un sistema que era mucho más abierto económicamente no fue manejada correctamente. Boris Yeltsin, que hay que decirlo, era un borracho inecto e ignorante, totalmente alcoholizado, totalmente alcoholizado. Profesor, en su opinión, ¿cuál fue el gran error de Gorbachev? El que le costó su salida del juego. Bueno, yo creo que es mirar un poco hacia atrás. Yo creo que lo que más lo perjudica a él es no ver a qué nivel poder hacer esa transformación económica, que un sistema que estaba controlado por mucho tiempo no podía pasar de un día a otro. Las expectativas de las personas, ¿verdad?, no se pudieron manejar bien a la misma vez que había un deterioro económico. Yo creo que eso fue lo que acaba mermando al gobierno de Gorbachev, una de las grandes cosas. Y la otra es pensar que podía reformar hasta cierta forma sin tener que cambiar, de cierta forma. Ese es el gran reto que él tuvo. Él quería reformar internamente una nación que tenía muchas naciones adentro, ¿no? Lo que era la Unión Soviética, muchos países, muchas etnias, muchas independencias, a la misma vez también económicamente, y también que Rusia, la Unión Soviética en aquel momento, tenía muchas facciones todavía muy importantes. Esas reformas, como te digo, los reformistas no pensaron que reformó suficiente, la línea dura pensaba que estaba desmantelando el país, yo creo, pero vamos a cerrar con algo importante. Mikhail Gorbachev realmente es una figura que pasa a la historia como una figura trascendental. El mundo de hoy no es el mismo, es impactado por lo que hizo Gorbachev. Y hoy se puede mirar hacia atrás más de 3 décadas después y decir qué fue bueno, qué fue malo, pero en una situación complicada. Yo creo que él sacó a la Unión Soviética de realmente el abismo donde estaba y la abrió mucho más al occidente, la llevó al otro paso. Lo que pasa es que en ese tipo de situaciones no es difícil manejar ese tipo de transición y habían líneas muy fuertes dentro del mismo Kremlin que impedían el trabajo, pero creo que es una figura trascendental, será el símbolo de la perestroika, ¿no?, y del glaso, ¿no?, de esa apertura que tuvo la Unión Soviética y que después hemos visto a lo largo de los años revertir con el tiempo de nuevo y ahora con Vladimir Putin. Profesor, finalmente, le digo, estamos viendo imágenes de la vida de Gorbachev y hay una imagen que acaban de rodar en la que aparece el dictador cubano Fidel Castro, muy serio, muy serio, al lado de Gorbachev, muy relajado. Yo recuerdo perfectamente cuando Gorbi estuvo en La Habana y recuerdo perfectamente que después Fidel Castro le dijo a las mujeres en un discurso, cuiden sus vestiditos porque ya no va a llegar más tela. Y tenía razón, a partir de ahí pasamos hambre. Yo pasé hambre, mi familia llegó a pasar hambre. Pasamos las de Caín, después que dejamos de ser un protectorado soviético y se acabó el dinero que venía de Rusia. Mi pregunta es, ¿hasta qué punto Gorbachev impactó en la izquierda latinoamericana de esa época? Porque algunos lo comparan con el momento en que Khrushchev deja dicho que Stalin es un desgraciado. ¿Cómo lo ve usted, profesor? Yo creo que la política de Gorbachev, que después fue seguida también por Yeltsin, lo que hizo fue exponer la decadencia del sistema cubano, del régimen cubano que se había todavía posicionado en América Latina como un sistema que todavía tenía ciertos avances. Realmente estaba subsidiado por la Unión Soviética y cuando la Unión Soviética decide sacar esos subsidios, por eso el país cae en una decadencia conocida como el periodo especial, como conoces bien, Camilo, y lo que hace es exponer un sistema que realmente muchos de los logros que estaba diciendo eran porque estaba financiado por la Unión Soviética. Y esto es parte no solo de lo que Gorbachev trató de hacer en Cuba, sino la idea de que la Unión Soviética no podía sostener estos gastos a nivel mundial, como lo hizo saliendo de otras partes también del mundo, pero expone el régimen castrista de que muchos de estos logros que aclamaban a viento y popa eran logros realmente cosas que estaban financiadas por la Unión Soviética y no eran logros por un sistema cubano o de este tipo de revolución. Y hace poner que la revolución en sí misma nunca fue independiente, siempre dependía de la Unión Soviética, como todavía hoy en gran parte depende de la ayuda de Venezuela, ¿no?, del régimen que vendió continuo, pero en aquel momento inclusive mucho más. ¿Qué queda de Gorbachev en la Rusia de hoy? Bueno, yo creo que en la Rusia de hoy, que ha perdido mucho de lo que trató de construir Gorbachev, sí queda aquel
aquel espíritu que él abrió de tener más libertad de prensa, de que las personas pudieran expresarse más, de que las personas pudieran también acceder a derechos, de que las repúblicas, no solo países que existen independientes que eran parte de la Unión Soviética, pero también repúblicas internas en Rusia, quieran tener más autonomía. Creo que ese espíritu que salió de ahí todavía prevalece. Claro, se ha retraído mucho porque Vladimir Putin ha hecho lo contrario, ¿no? Ha tratado de reinstaurar ese sistema de controlar más esta república. Sin duda ha acabado con la libertad de prensa, la libertad de expresión, pero creo que todavía queda ese tipo de espíritu, aunque muchas de las personas en Rusia lo asocian con la catástrofe económica y caótica, pero yo creo que de cierta manera, yo creo que el tiempo también dirá que esa era de Gorbachev abrió a una apertura y libertad que la Unión Soviética nunca había conocido antiguamente, y que eso totalmente no se puede tapar, a pesar de que este régimen del Kremlin ahora lo ha tratado de hacer. Profesor de la Fuente, un privilegio tenerlo en el programa de hoy y un día como hoy. Muchas gracias, buenas noches. Muchas gracias, Camilo.